Jesús, te amamos, Señor. Señor Jesús, te amamos, Dios. Te amamos, Señor. Tú eres nuestro deleite, Señor. Jesucristo, nos deleitamos en ti, Señor. Venimos a este lugar para expresar nuestro amor por ti, Dios. En agradecimiento porque tú nos rescataste del infierno, Señor. Gracias. Gracias por tu gracia, por tu misericordia, por tu favor, que nos escogiste y nos predestinaste desde antes de la fundación del mundo. Te amamos, Jesús. Te amamos y expresamos nuestro agradecimiento en esta reunión, Señor. Expresamos nuestro agradecimiento cantándote a ti, Señor, cantando de tu gloria. Te amamos, Señor. Toca nuestro espíritu, toca nuestro corazón, Dios. Tócanos, Señor. Te suplicamos que te expreses, Dios, en medio de la alabanza de tu pueblo. Exprésate, Dios. Manifiéstate, Dios. Expresa tu persona, Dios, en nuestras vidas, en medio de la alabanza de tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Tengo un lugar, una identidad, en lugares altos donde tú estás. El juicio cayó sobre de ti y pagaste mi deuda al morir. Yo tengo un lugar, una identidad, en lugares altos donde tú estás. Mi juicio cayó sobre de ti y pagaste mi deuda al morir. Gloria a Dios por su Hijo Jesús, quien pagó mi deuda en la cruz. Gloria a Dios por su Hijo Jesús, quien pagó por mi resurrección. Él me creó, vida me dio, espíritu de vida. Él es postrero Adán, justicia de Dios, el primogénito entre los muertos. Él me creó, vida me dio, espíritu de vida. Él es postrero Adán, justicia de Dios, el primogénito entre los muertos. Gloria a Jesús, que pagó por mi maldad. Gloria a Jesús, que me dio su espíritu. Gloria a Jesús. Gloria al Cordero.
Jesús, quien pagó mi deuda en la cruz. Gloria a Dios, por su Hijo Jesús, quien pagó mi deuda en la cruz. Él me creó y vida me dio. Él me creó, vida me dio, espíritu de vida. Él es postrero Adán, justicia de Dios, primogénito entre los muertos. Gloria a Jesús, quien pagó por mi maldad. Gloria a Jesús, quien me dio su espíritu. Gloria a Jesús, gloria al Cordero. Gloria a Dios, su Hijo Jesús, quien pagó mi deuda en la cruz. Gloria a Dios, su Hijo Jesús, quien pagó por mi resurrección. Amén, Jesús. Amén, Señor Jesús. Invocamos tu nombre, Señor. Sabemos que en ti está escondida nuestra vida, Señor. Invocamos tu nombre, Cristo. Invocamos tu nombre, Jesús. 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 No hay otro nombre dado a los hombres. No hay otro nombre dado a los hombres. Nombre de Cristo. Nombre de Cristo. Nombre de Cristo.
nombre hay salvación, solo en tu nombre hay salvación, Jesús. Solo en tu nombre hay salvación, solo en tu nombre hay salvación, solo en tu nombre hay salvación, Jesús. Solo en tu nombre hay salvación, solo en tu nombre hay salvación, solo en tu nombre hay salvación, Jesús. Solo en tu nombre hay salvación, solo en tu nombre hay salvación, solo en tu nombre hay salvación, Jesús. Invocamos tu nombre, Cristo. Invocamos tu nombre, Jesús. Invocamos tu nombre, Cristo. Invocamos tu nombre, Jesús. No hay otro nombre dado a los hombres. Cristo, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. En ningún otro hay salvación, en ningún otro hay salvación, en ningún otro hay salvación, Jesús. En ningún otro hay salvación, en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación, Jesús. En ningún otro hay salvación, en ningún otro hay salvación, en ningún otro hay salvación, Jesús. En ningún otro hay salvación, en ningún otro hay salvación, en ningún otro hay salvación, Jesús. Invocamos tu nombre, Cristo. Invocamos tu nombre, Jesús. Invocamos tu nombre, Cristo. Invocamos tu nombre, Jesús. Amén, Señor. Amén, Jesús. Solo tu sangre, Señor, pudo satisfacer los requerimientos de nuestro Padre que está en los cielos, Cristo. Te amamos, Señor, por ello. Pecado del mundo, he aquí el Cordero de Dios, quita el pecado del mundo, y ante el Espíritu eterno, una vez y para siempre, más de tu sangre, y ante el Espíritu eterno, una vez
tu sangre, Cordero, sin mancha, sin contaminación. Cordero, sin mancha, sin contaminación. Tu sangre satisface a Dios. Tu sangre nos acerca al Padre. Tu sangre satisface a Dios. Tu sangre nos acerca al Padre. Tu sangre satisface a Dios. Tu sangre nos acerca al Padre. Tu sangre satisface a Dios. Tu sangre nos acerca al Padre. He aquí el Cordero de Dios, quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios, quita el pecado del mundo. Del Espíritu eterno, una vez y para siempre, derramaste tu sangre. Mediante el Espíritu eterno, una vez y para siempre, derramaste tu sangre, Cordero, sin mancha y sin contaminación. Satisface a Dios, tu sangre nos acerca al Padre, tu sangre satisface a Dios, tu sangre nos acerca al Padre, tu sangre satisface a Dios, tu sangre nos acerca al Padre. Y ante el Espíritu eterno, una vez y para siempre, derramaste tu sangre. Y ante el Espíritu eterno, una vez y para siempre, derramaste tu sangre, Cordero, sin mancha, sin contaminación. Cordero, sin mancha, sin contaminación. Sí, Señor, que tu sangre satisface al Padre, Señor. Y es tu sangre, Señor, el cual ha sido el justo precio que se ha pagado por nosotros, Señor, y por nuestro pecado, Señor. Gracias, Señor. Gracias
Jesucristo, bendecimos tu precioso nombre en esta tarde. Te damos muchas gracias, Señor. Señor, porque a través de tu preciosa sangre tú nos has redimido, Señor, para Dios. Y ahora somos tuyos, Señor. Gracias en el nombre de Jesús porque, Señor, tú has remitido nuestros pecados. Señor, cargaste nuestro pecado en la cruz. Y ahora, Señor, pues somos tuyos completamente y para siempre. Te damos gracias por el sello de tu Espíritu en nosotros y te damos gracias también por la revelación que hay en tu palabra, de la cual nosotros podemos recibir, aprender, Señor, y crecer en ti. Señor, ponemos delante de ti este tiempo, rogamos tu ayuda, Señor, para escuchar, y también te pido ayuda para hablar tu palabra. Te pido que hoy pues hables a nuestro corazón, a nuestro espíritu, y que podamos ser edificados profundamente por medio de las Escrituras. Te damos gracias en esta reunión, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pues bienvenidos nuevamente. Vamos a abrir, por favor, nuestras Biblias en 2 de Samuel, en el capítulo 12, y vamos a continuar con esto que estamos viendo. Ya estamos prácticamente por finalizar el capítulo 12 y al mismo tiempo, pues, de finalizar el tema de la mujer de Urías. De hecho, hoy terminamos el tema, espero terminar el tema de la mujer de Urías hoy, para pues seguir avanzando en lo que estamos estudiando, la genealogía de Jesucristo, en Mateo capítulo 1, del 1 al 17. Estamos ahorita en el versículo 6, la mujer de Urías, y pues bueno, vamos a ver hoy algo interesante, de lo cual vamos a aprender también algunas cosas. Así que pues vamos ahí a abrir nuestras Biblias. Bueno, nos quedamos en el versículo 13 y vimos cómo David confesó su pecado delante de Dios. Aquí dice: pequé contra Jehová, y esta fue la apertura para que él pudiera después derramar completamente todo su corazón delante de Dios. Y pues vemos el Salmo 32 y el Salmo 51, donde David ya pudo descargar todo lo que tenía dentro y cómo pudo alcanzar el perdón por parte de Dios. Aunque Dios le perdonó su pecado, aquí dice el versículo 13: pequé contra Jehová, y Natán le dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado. Hablamos de esta palabra que es muy hermosa, remitir. He remitido tu pecado, no morirás. Pero llegando al versículo 14, pues encontramos nuevamente una situación difícil, y es la siguiente. Bueno, en el versículo 13 podemos ver la misericordia de Dios expresada hacia David. Él no iba a morir por causa de su pecado, aunque David sabía que tenía que morir por su pecado, pero Dios le dijo: no vas a morir. Y podemos darnos cuenta cómo, no obstante, en el versículo 14, Dios le dice a David: mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Entonces podemos ver que David, con su pecado, hizo que los enemigos de Dios, seguramente muchos pueblos, pues blasfemaran en contra de Dios. Es decir, que David, cuando pecó contra Dios, pues prácticamente, ¿qué es blasfemar? Porque podemos pensar muchas cosas de blasfemar, pero blasfemar es principalmente cuando existe como un menosprecio o se toma en poco pues a alguien contra el que se peca. En este caso, David, al despreciar la palabra de Dios, al tomar en poco la palabra de Dios, David, con su pecado, provocó que los enemigos de Dios blasfemaran en contra de David. Entonces David prácticamente estaba ridiculizando a Dios y estaba rebajando a Dios, estaba devaluando la fe en frente de todos los que estaban cerca de David y le conocían. Entonces Dios le dice: por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, entonces el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y esta era parte de una disciplina de Dios. Recordemos que Dios le perdonó el pecado a David, pero
David no iba a poder escaparse de una disciplina a la que iba a ser sometido. Y esta fue la primera disciplina, la muerte de su hijo, aquel que nació de Betsabé, a través de este pecado que cometió. Entonces podemos ver, insisto en esto, la misericordia de Dios, la bondad de Dios, pero también la severidad de Dios. Porque aunque David se le perdonó su pecado, de todas maneras él tenía que estar sometido a una disciplina por parte de Dios. Y este versículo 14 nos indica cuál fue esta primer disciplina a la que David fue sometido. Después, la espada no se iba a apartar nunca de su casa. Eso lo vemos en el versículo 10 y 11 y 12. Y más bien en el versículo 10 y 11 y en el 12 también podemos ver cómo lo que David hizo en oculto lo iban a hacer con sus mujeres de manera pública. Y todo esto iba a ser una disciplina por parte de Dios. Pero hablemos de la muerte de este hijo que nació de Betsabé y de David, porque aquí la Biblia nos dice del versículo 15 al 23 que este primer hijo murió y esto era parte de la disciplina de Dios. Así que vamos a leer del versículo 15 hasta el versículo 23 para hablar de esto que está aquí. Bueno, dice el versículo 15, y Natán se volvió a su casa. O sea, ya después del versículo 14 David terminó de su confrontación con David, de la exhortación que le dio, y el versículo 15 dice, y Natán se volvió a su casa, dice, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerle levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que David dijo a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Porque el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantaste y comiste pan. Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y oraba, diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Bueno, vamos a ver hasta aquí. Entonces, estos versículos nos hablan de la primera disciplina de parte de Dios sobre David, y esta disciplina tenía que ver con la muerte de su hijo. Bueno, en el versículo 15 leemos algo que nos puede causar extrañeza, nos puede causar hasta cierto conflicto leer las palabras que se nos dice en el versículo 15. ¿Qué dice el versículo 15? Dice, Jehová hirió al niño. Dice, y enfermó gravemente. Entonces, cuando leemos esto, lo que dice este versículo puede llegar a ser difícil de aceptar para muchos cristianos. ¿Cómo es que Dios es el que hirió a este niño? Pues este niño, podemos decir, era inocente, ¿no? O sea, ¿por qué él tenía que morir? ¿Por qué él tenía que ser pues el objeto, digamos, de la disciplina de parte de Dios a David? Entonces es difícil de aceptar para mucha gente el que leamos lo que dice este versículo 15, que Dios fue el que hirió a este niño y este niño enfermó gravemente. Bueno, pero en este versículo podemos leer que no existe ningún titubeo al atribuirle directamente a Dios que Dios fue el que lo hirió y que este niño quedó enfermo gravemente. O sea, no cabe duda de que esto es lo que sucedió. Dios fue el que hirió a este niño y este niño enfermó gravemente, dice aquí la Escritura.
Pero déjenme decirles que aunque esto nos suene muy trágico, era más trágico para David y para Betsabé que para el propio niño. Era más trágico para David y para Betsabé. ¿Por qué razón? Porque la disciplina era sobre ellos, no tanto sobre el niño. Podemos pensar que el niño seguramente con esta enfermedad, no sabemos qué tipo de enfermedad era, seguramente sufrió por algunos días, porque el versículo 18 nos dice que al séptimo día murió. O sea, fue una semana en la que este niño padeció la enfermedad con la que Dios lo hirió, y al séptimo día murió. Entonces sufrió por pocos días este niño. A final de cuentas fue poco el tiempo de su sufrimiento, pero podemos saber que aún Dios tal vez pudo haber consolado a este niño en medio de este tiempo de dificultad, en este tiempo de enfermedad, y que Dios extendió su misericordia a este niño para que no sufriera mucho y por eso murió rápido. O sea, no fue una enfermedad de muchos años, ¿no? No fue una enfermedad siquiera de meses, fueron solamente 7 días y el niño murió. Y el hecho, aunque nuestra mente humana y nuestra alma no entienda esto, podemos decir, bueno, pues murió a final de cuentas el séptimo día, pero el que haya muerto después de 7 días, esto nos indica que Dios tuvo cuidado aún de este pequeño y que el sufrimiento que tuvo fue muy poco. Fueron 7 días y la disciplina más estaba enfocada hacia David y Betsabé. Pero Dios no prolongó la enfermedad de este niño, sino que al séptimo día murió. A veces es mejor, hermanos, o sea, padecer enfermedades largas, pues a veces es muy tedioso, ¿no? Pero podemos ver que Dios aquí no extendió la enfermedad sobre la vida de este niño, sino que al séptimo día murió. Pero lo que no podemos quitar es lo siguiente: Dios fue el que hirió a este niño y enfermó gravemente, según dice el versículo 15. Al final del sufrimiento de este niño, pues bueno, podemos saber que este niño partió al seno de Abraham. En ese momento, pues bueno, fue al Seol, a la parte positiva del Seol, al seno de Abraham, y pudo pues descansar allí ese niño. Y aunque el niño murió, a final de cuentas, el castigo recayó realmente sobre David y Betsabé y no sobre el niño. O sea, Dios iba a disciplinar a David y a Betsabé. Entonces podemos ver esto que sucedió, y aunque para mucha gente, para muchos cristianos pueda ser extraño esto que dice el versículo 5, no cabe duda que fue así. Dios hirió al niño, enfermó gravemente, y el versículo 18 nos dice que al séptimo día murió. ¿De acuerdo? Entonces, esta era una disciplina por parte de Dios. Más allá de la enfermedad sobre el niño, la disciplina era sobre David y sobre Betsabé. Eso es importante. Bueno, ahora, dice el versículo 15 que Dios hirió al niño, enfermó gravemente, pero inmediatamente de que el niño fue herido gravemente con una enfermedad por parte de Dios, los versículos 16 y 17 nos dicen cuál fue la reacción de David. Y esto es muy interesante. Y esto es algo que debemos nosotros también ver en la vida de este hombre que era conforme al corazón de Dios. Entonces vamos a leer el versículo 16 y 17 nuevamente para ver cuál fue la respuesta de Dios ante esta sentencia de Dios de que este niño tenía que morir y que Dios lo hirió a final de cuentas, ¿de acuerdo? Con una enfermedad. Dice aquí el versículo 16 y 17. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Fíjense cuál fue la reacción que tuvo David ante el hecho de que Dios estaba hiriendo a su hijo gravemente de una enfermedad. Entonces, podemos ver en estos dos versículos algo muy interesante y muy importante. ¿Qué es esto? Que David estuvo en lo correcto, amados hermanos. David hizo lo correcto al tomar el juicio de Dios sobre su pequeño, sobre su hijo, ¿sí? Como una invitación a buscar la misericordia de Dios de manera fervorosa. Y aquí lo vemos, o sea, David no se quedó quieto,
no se quedó como en pausa, no se quedó así como, pues bueno, ya Dios dijo que va a morir mi hijo y lo ha herido gravemente, pues bueno, nada más esperar el tiempo de su muerte. No, aquí podemos ver que David comenzó a buscar la presencia de Dios, a buscar la misericordia de Dios para ver si de tal manera Dios podía modificar su juicio hacia su hijo. Y esto que hizo David fue lo correcto, amados hermanos, porque no tomó el juicio de Dios a la ligera. No dijo, bueno, pues ya Dios ya sentenció que mi hijo va a morir y pues ni modo, ¿no? Solamente espero que muera. No, David no se quedó en pausa, sino que él actuó de esta manera. Dice la Biblia que rogó y ayunó y se echó en tierra, ahí estuvo acostado. Entonces, esto nos enseña algo. Cuando el juicio de Dios, amados hermanos, nos es anunciado, ¿sí? O ya está presente el juicio de Dios sobre nuestra vida, no deberíamos recibirlo pasivamente. Todo lo contrario, deberíamos aprender de David, que David no recibió este juicio por parte de Dios de manera pasiva ni con resignación, sino que David comenzó a clamar a Dios, comenzó a buscar la presencia de Dios y comenzó a ayunar, amados hermanos. ¡Qué tremendo! Entonces, David pues pidió la gracia de Dios y la misericordia de Dios para que este niño no muriera. Entonces vemos que esta fue la actitud correcta, la actitud que aún nosotros debemos de tener. En este caso David pues sabía del juicio de Dios, sabía que su hijo iba a morir y Dios lo hirió gravemente con una enfermedad. Pero vemos que David no quedó pasivo ante esa situación y tampoco hubo una actitud de resignación, sino todo lo contrario. Él comenzó a ayunar, a clamar a Dios, a buscar su presencia para hallar misericordia para su hijo. Bueno, esto que hizo David es muy correcto, es muy, muy correcto. Podemos ver a otras personas que también escucharon el juicio de Dios, pero respondieron de manera diferente. Recordemos a Elí, ¿se acuerdan de Elí? Este hijo, este sacerdote en los tiempos de Samuel. ¿Se acuerdan de él? Entonces, este hombre, pues tenía dos hijos, Ofní y Finés. ¿Se acuerdan de ellos? Eran sacerdotes y robaban de las ofrendas y dormían en las puertas del tabernáculo, dormían con las mujeres que velaban allí, en fin. Entonces, estos hombres hacían pecar a Israel, lo hacían desviarse de los caminos de Dios. Y Dios le envió por ahí a un mensajero a este hombre sacerdote llamado Ofní. Así como David recibió al profeta Natán, el sacerdote Elí recibió un mensajero por parte de Dios, a un profeta, con un mensaje durísimo, durísimo. De hecho, vamos a verlo para que comparemos la actitud de David y la actitud de este sacerdote y con cuál nos quedamos nosotros. Vamos rápidamente ahí a Primera de Samuel. En el capítulo 2, vamos a leer algunos versículos, porque tendremos que leer el capítulo 2 y el capítulo 3 prácticamente, pero vamos a leer algunos versículos. Del capítulo 2, vamos a leer, vamos a leer rápido, del 12 en adelante, Primera de Samuel 2, del 12 en adelante. Los hijos de Elí eran hombres malos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificios, bueno, aquí ellos robaban de la carne que se ofrecían para los sacrificios. Vamos a saltarnos hasta el versículo 17. Ellos robaban de las ofrendas que llevaban para ofrecérselas a Dios, ellos llegaban y robaban. Del versículo 17. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y bueno, ahí Samuel ministraba, etcétera. Y luego más adelante dice el versículo 22. Dice, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión, y les dijo,
¿por qué hacen cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo sus malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacen pecar al pueblo de Jehová. Qué tremendo, hacían pecar al pueblo de Dios. Si peca el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno peca contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Fíjense, Dios había resuelto hacerlos morir. Y después aquí mismo, versículo 27 en adelante dice: y vino un varón de Dios a Elí, el mismo cuadro que se le presentó a David con Natán. Dice, y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en la casa de Faraón? Dice, y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre el altar. Dice, y que más incienso, y llevase ephod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado, o sea, pisoteado pues, mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolos de lo principal de las ofrendas de mi pueblo Israel? Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca más tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Y ahí continúa más. Pero ¿cómo dice aquí la Biblia que Dios ya había resuelto hacerlos morir? Dice aquí la Escritura. Después en el capítulo 3 vemos que pues Dios le habla a Samuel. Samuel era un niño todavía en este momento, en el capítulo 3, y Dios comienza a hablarle a Samuel. Samuel no identifica que es Dios y va a Elí una, segunda, tercera ocasión, hasta que ya Elí entiende que es Dios el que le está hablando a Samuel y le dice: bueno, cuando vuelvas a escuchar que se te llama, pues dile: habla, que tu siervo escucha. Y entonces cuando Dios le habla a Samuel, el primer mensaje que Dios le da a Samuel era una sentencia nuevamente en contra de Elí. O sea, David, este sacerdote Elí recibió dos mensajes: una por este profeta de lo que ya leímos ahorita en el capítulo 2, y en el capítulo 3 el primer mensaje que recibe Samuel es una sentencia en contra de Elí. Así que vamos a leer de aquí del 11 al 18 del capítulo 3. Dice: y Jehová dijo a Samuel: he aquí yo haré una cosa en Israel, que a quien la oiga le retañirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que había dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Fíjense cómo Dios también le dijo esto a David: has hecho blasfemar entre los enemigos mi nombre. Y Dios dice lo mismo aquí a Elí en relación a sus hijos, que sus hijos habían hecho blasfemar el nombre de Dios, y Elí como padre jamás estorbó a sus hijos. Ese también es un mensaje para nosotros. Debemos nosotros como padres ser los primeros que debemos estorbar a nuestros hijos. Estorbarles de muchas maneras. Dios nos indicará de qué maneras. No vayas a tal lugar, no hables así, duérmete a esta hora, en fin. Dios nos ha encargado esto a nosotros como padres, de estorbarles a nuestros hijos, y a nuestros hijos, por supuesto, que no les agrada en lo más mínimo cuando su padre les estorba. Pero bueno, dice el versículo 14: por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía describir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo: hijo mío Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y Elí dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras, así te haga Dios y aún te añada, si me encubres palabra de todo lo que habló contigo.
Fíjese el versículo 18. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo, o sea, Elí: Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Y a este versículo quería llegar, a este versículo 18. O sea, fíjense que Elí, después de recibir la sentencia que vendría por parte de Dios hacia sus hijos, él dijo esto: bueno, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Él tomó una actitud de conformismo, hermanos. Él se acomodó y él dijo: bueno, pues Dios ha determinado la muerte de mis hijos, bueno, entonces que así sea. Y él se quedó pasivo, se quedó como resignado ante esta sentencia de Dios. Y vemos la diferencia con David. David actuó de manera distinta, ¿se dan cuenta? Mientras que este padre llamado Elí tomó una actitud pasiva y de resignación y no hizo nada por salvar a sus hijos, por buscar la compasión de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios, vemos que David sí lo hizo. Aquí, con esta sentencia por parte de Dios hacia Elí en relación a sus hijos Ofní y Finés, no sé, este Elí tuvo que haber ayunado también, tuvo que haber buscado la presencia de Dios, la misericordia de Dios, porque Dios le estaba anunciando un juicio en contra de sus hijos. Pero vemos que fue pasivo, se resignó ante esta situación. Y bueno, a final de cuentas, si seguimos leyendo más adelante, nos damos cuenta que sí murieron los dos hijos de Elí, y el mismo Elí también murió. Bueno, David actuó de manera completamente distinta. Podemos ver que él fue un hombre que buscó la misericordia de Dios de manera fervorosa, y nos dice la Biblia que él buscó a Dios en ayuno, se echó sobre el piso y comenzó a rogar a Dios por el niño, porque Dios ya había dado un juicio de que indudablemente este niño tenía que morir. Pero notemos la diferencia entre Elí y David. Muy diferentes las actitudes ante una misma situación, la sentencia de la muerte de sus hijos. Qué tremendo. Bueno, el versículo, regresando a 2 de Samuel 12, el versículo 16 y el versículo 18 nos enseñan algo muy importante. Bueno, el versículo 16, como ya leímos anteriormente, David comenzó a rogar, comenzó a ayunar y estuvo acostado en tierra. Y el versículo 18 nos dice que al séptimo día el niño murió. Bueno, esto nos enseña algo importante, que podemos ver aquí. Yo quiero resaltar un poco el ayuno de David, porque aquí dice la Biblia que David ayunó. Y aunque David ayunó y rogó y se echó en tierra, podemos ver, según el versículo 18, que no cambió esto la decisión de Dios. O sea, aunque David rogó, aunque David se puso en ayuno y seguramente duró todos estos 7 días en ayuno, podemos ver que la decisión de Dios no fue modificada. Dios dio una sentencia y así fue cumplido. Así se cumplió completamente. Entonces, lo que vemos de esta actitud de David, que fue correcta, de ayunar, de orar y de buscar el favor de Dios, podemos ver que esto colocó a David en el lugar correcto para recibir por parte de Dios lo que David necesitaría una vez que su hijo muriera. O sea, David tal vez no se dio cuenta que su ayuno y su ruego, bueno, era por su hijo, pero él, al estar buscando la presencia de Dios en oración y en ayuno, más bien Dios lo iba a fortalecer para el momento que se iba a presentar en unos cuantos días. 7 días después iba a morir el niño, pero podemos ver que David, al ayunar y el rogar a Dios, buscar la presencia de Dios, David se colocó en el lugar correcto para recibir lo que iba a necesitar de parte de Dios ante la situación que se vendría más adelante. Y bueno, aunque David, insisto en esto, oró y ayunó,
Esto no forzó a Dios para cambiar su plan. A final de cuentas, después de 7 días, el niño murió. Entonces, podemos ver algo importante en relación al ayuno, hermanos. El ayuno es una herramienta que Dios utiliza, ¿sí?, para obtener, para que Dios obtenga lo que Él quiere de nosotros. No lo que nosotros queremos de Él, sino lo que Él quiere de nosotros. Para eso es el ayuno. El ayunar, amados hermanos, no es una herramienta para que yo obtenga lo que yo quiero. Es todo lo contrario, es para que Dios obtenga lo que Él busca de mí. Para eso es el ayuno. Entonces, el ayuno es una demostración. Cuando tú ayunas, tú lo que estás haciendo es someterte a Dios bajo su poder y bajo su voluntad. O sea, eso es el ayuno. O sea, el ayuno, no sé a veces qué idea podemos tener del ayuno, pero lo que yo les estoy diciendo es algo que he entendido en las Escrituras. O sea, cuando nosotros ayunamos y es solamente para someternos a Dios, hermanos. Cuando ayunamos no solamente nos sometemos, sino obtenemos el vivir bajo la voluntad de Dios. Y tampoco debemos de pensar que cuando ayunamos es para doblarle la mano a Dios y para que Él haga lo que nosotros le estamos pidiendo o el motivo por el cual estamos ayunando. Señor, ayuno para que me cumplas esto o aquello, porque no es así. El ayuno más bien es una sumisión a Dios. Es para que caminemos en su voluntad y no en la nuestra. No solamente para esto es el ayuno. El ayuno tiene algo muy interesante, amados hermanos. El ayuno nos ayuda, escuchen bien esto, a regresar a Dios con todo nuestro corazón. O sea, el ayuno es algo que Dios nos ha dejado para que cuando vemos que nuestro corazón de pronto está frío, nuestro corazón es indiferente, nuestro corazón está inclinado a otras cosas más que a Dios, cuando nuestro corazón nos damos cuenta que ya está alejado, que nuestro corazón tiene intereses en muchas cosas, nos metemos de manera voluntaria a un ayuno y entonces provocamos que nuestro corazón se ubique nuevamente en el lugar correcto. Eso es lo que provoca el ayuno. Por eso será importante que busquemos ayunar regularmente en nuestras vidas, porque el ayuno provoca esto, que nuestro corazón regrese a Dios. Eso es increíble. Y también el ayuno, eso es algo que he aprendido, hermanos, y es algo que entiendo a la luz de la Escritura. El ayuno es una humillación voluntaria delante de Dios para que nuestro corazón se abra completamente a Dios y para que nosotros quedemos cautivados por Dios. Eso es lo que produce el ayuno. Que tu corazón no solamente se vuelva a Dios, sino se abra completamente a Dios y quede cautivado por Dios. Eso provoca el ayuno. Entonces, hay ocasiones en las que tú puedes decir, bueno, pues ¿cómo puedo yo humillarme delante de Dios? ¿Será que todo el tiempo camine así como agachado? ¿Y me apoden el agachado? ¿Cómo es humillarnos delante de Dios? Y a veces cuando escuchamos que hay que humillarnos delante de Dios, pues pensamos tal vez que humillarme es postrarme, y yo creo que sí, ¿no? Arrodillarme y estar con mi rostro en el piso, y seguramente hay algo de eso, pero el humillarnos de manera voluntaria a Dios, porque ahorita podemos decir, pues, a ver, vamos a humillarnos delante de Dios. Y hagámoslo, ¿no? Y todos nos ponemos en el piso de rodillas y algunos hasta nos acostamos en el piso. Pero tal vez yo lo hago porque todos lo hacen y no es una humillación real. Pero el humillarme delante de Dios es así, de manera voluntaria, es humillando, es ayunando, hermanos. Cuando ayunamos, nos estamos humillando voluntariamente delante de Dios, porque tal vez la humillación no nos gusta. Y estoy hablando de una humillación delante de Dios, hermanos. O sea, cuando vemos que estamos un poquito arrogantes, que estamos un poquito, no sé, con actitudes extrañas, no hay nada mejor de decir, Dios, necesito humillar mi corazón, pero no sé cómo. Entonces ayunas y estás humillando voluntariamente tu vida delante de Dios.
El profeta Joel, en el capítulo 2, versículos 12 y 13, nos hablan de este ayuno que es con el corazón, hermanos, con ayuno y produce cosas en el corazón. Dice Joel capítulo 2, versículos 12 y 13. Por esto pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí de todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Versículo 13, rasguen sus corazones, rasguen su corazón y no sus vestidos, y conviértanse a Jehová su Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Tenemos que saber esto, amados hermanos. Dios es alguien que se duele del castigo. Lo que estaba sucediendo con David era una disciplina que él necesitaba, pero Dios, sin duda alguna, se duele de castigar. Como un padre, o sea, los que somos padres entendemos esto, ¿no? Cuando tú tienes que disciplinar a tus hijos, no es algo agradable, en serio que no lo es. Bueno, hay padres que tal vez sí lo puedan disfrutar, ¿no? Ya que llegue 5 minutos tarde para darle ahorita una buena, ¿no? Bueno, ya eso tal vez es una enfermedad del padre, pero realmente no es algo satisfactorio de un padre el disciplinar a sus hijos. Aunque un padre tiene la responsabilidad de sí darle unos varazos cuando lo requieran, por supuesto que sí. Aquí ya vimos el caso de Elí. Elí fue alguien muy pasivo con sus hijos. Hijos, pues escucho que pues se están portando muy mal, ya pórtense bien, chiquitillos, ¿no? Ya unos viejotes y chiquitillos. ¿Quieren que les compre su celular? Claro que sí, aunque se han portado mal, pero se los compro, no hay problema. ¿Una tablet? Claro que sí, para que le instalen sus videojuegos, claro que sí, chiquitín. Unos viejotes y todavía consintiendo su padre sus pecados, ¿no? Bueno, entonces Dios se duele del castigo, amados hermanos. David necesitaba esta disciplina y fue sometido a ella. Pero bueno, estos versículos nos hablan del ayuno. En pocas palabras, estos dos versículos lo que nos están diciendo es que nosotros, para regresar nuestro corazón a Dios, todo nuestro corazón, lo hacemos a través del ayuno. Cuando ayunamos, amados hermanos, regresamos a Dios de todo nuestro corazón. Hay algo que pasa, hay algo que tal vez no es tan fácil de poder explicar, pero cuando tú estás con esta actitud de buscar a Dios y dices, Dios, te voy a buscar, me voy a humillar delante de ti en ayuno, entonces se provoca algo en el ámbito espiritual de tal manera que nuestro corazón regresa al lugar indicado. Nuestro corazón regresa a Dios, y esto lo podemos hacer con ayuno. Qué tremendo. De hecho, lo que nos está diciendo aquí este profeta Joel es eso, que Dios nos dice, regresen a mí. Es una palabra de parte de Dios que se aplica aún para nosotros el día de hoy. Regresen a mí de todo su corazón. ¿Cómo? Podemos preguntarle a Dios. ¿Cómo, Dios? ¿Cómo le hago para regresar a ti de todo mi corazón? Y Dios nos dice, háganlo con ayuno, con llanto y con clamor. De esa manera regresen a mí, van a regresar a mí de todo su corazón. Entonces Dios dice, regresen a mí de todo su corazón. ¿Cómo le hago, Señor, para regresar a ti? Y Dios dice, con ayuno, con ruego y con lamento y con lloro y con ayuno, dice la Escritura. Entonces Dios nos dice cómo. Cuando aquí el profeta habla de rasgar nuestro corazón, pues bueno, la manera de rasgar nuestro corazón, ¿sí? Es pues a través de poder ayunar delante de Dios. Pero la palabra rasgar de este versículo 13 de Joel 2 nos habla de que nosotros cuando ayunamos nuestro corazón pues se rasga, ¿no? Y la palabra rasgar lo que quiere decir es que en nuestro corazón comienzan a romperse muchas cosas. Hay cosas que están tan duras en nuestro corazón que podemos buscar a Dios en ayuno, y entonces en nuestro corazón va a comenzar a haber una ruptura para separarse aquellas cosas que nos están apartando de Dios. También el ayunar provoca esto, el que se rasgue nuestro corazón, es decir, que se separen cosas que no sirven,
Pero algo interesante de la palabra rasgar es que significa abrir y cautivar. O sea, cuando nosotros rasgamos nuestro corazón a través del ayuno, del llanto y de los lamentos, ¿sí?, nuestro corazón se abre a Dios y nuestro corazón queda completamente cautivo por nuestro Dios. Qué tremendo. Esta palabra rasgar también significa cortar, es decir, que Dios comienza a cortar de nuestro corazón muchas cosas, muchas cosas. Dios comienza a cortar de nuestro corazón aquello que nos sirve. No hace mucho, hace 8 días hablamos de esa marca, de esa señal que estaba en el cuerpo de Abraham de la circuncisión, y Pablo nos aclara que la circuncisión para nosotros es la del corazón en espíritu. Es decir, que nosotros se necesita cortar de nuestro corazón muchas cosas. Entonces, vamos a circuncidarnos. ¿Cómo nos circuncidamos? Bueno, ayunando. Porque ayunando Dios utiliza ese tiempo para cortar cosas de nuestro corazón. El prepucio de nuestro corazón es cortado cuando tomamos un tiempo de humillarnos voluntariamente bajo la poderosa mano de Dios en ayuno, para que nuestro corazón pueda regresar a Dios y para que esto pueda ser una herramienta que utilice Dios para que caminemos en su voluntad y para que Él haga lo que desee de nosotros. ¡Qué tremendo! ¿Se dan cuenta? Entonces, gracias a Dios por el ayuno, y David es lo que puso en práctica para buscar la misericordia de Dios, para que la sentencia, el juicio que vendría sobre su hijo, un niño, no cayera. Pero lo que debemos de tener bien claro, amados hermanos, es que aunque David ayunó, esta sentencia por parte de Dios no cambiaría. Pero nos sirve mucho el ayuno, hermanos, muchísimo, y ahorita vamos a llegar a un punto más. Entonces, el versículo 20, regresando aquí a 2 de Samuel 12, el versículo 20 nos enseña algo más que produce el ayuno. Dice aquí el versículo 20, y es muy interesante, porque dice: entonces David se levantó de la tierra. O sea, ya cuando se enteró, que pudo ver ahí que estaban murmurando sus siervos y que estaban preocupados, ¿no? Híjole, es que si cuando el niño estaba enfermo no quería comer, y cómo se puso David, ahora que se entere que ya el niño murió, ¿cómo se va a poner David? Y David, notando que ahí estaban hablando unos con otros sus siervos, él pudo darse cuenta y se pudo enterar de la muerte de su hijo. Y entonces el versículo 20 nos dice lo siguiente, ya una vez que se enteró de la muerte de su hijo, fíjense lo que dice aquí: entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió, y le pusieron pan y comió. O sea, podemos ver aquí lo que produjo el ayuno para David. El ayuno y el ruego que hizo David no cambiaron la sentencia de Dios en relación al hijo que tenía que morir. Pero aquí vemos lo que sí produjo el ayuno para David. Y es esto: hubo paz en David al enterarse de la muerte de su hijo. ¿Sí pueden darse cuenta de este versículo 20 cómo David estaba en una completa paz? De tal manera que se levantó de la tierra, se lavó, se ungió y rápidamente se cambió las ropas, entró a la casa de Dios, dice aquí, adoró, y después ya pudo comer y pudo beber sin ningún problema. Esto nos habla de que David encontró paz en medio de la sentencia de Dios. Qué tremendo. Porque a lo que David se estaba sometiendo, amados hermanos, era una disciplina. Era una disciplina. Entonces, David, en medio de la disciplina, pudo tener paz. Qué tremendo, porque su hijo murió. El ayuno no cambió que el niño muriera, pero sí produjo paz en David cuando su hijo murió. Qué tremendo, amados hermanos. Entonces, esto muestra, ¿sí?, que tanto la oración y el ayuno de David fueron contestados. A final de cuentas, podemos decir, pues no sirvió de nada el que orara y ayunara, pero no es así. Realmente la oración y el ayuno de David sí fueron contestados por Dios. ¿De qué manera? No en que su hijo siguiera con vida, sino en la paz que reposaba en la vida de David
aún con la muerte de su hijo. Este fue el resultado de su ayuno y de su oración. Entonces, pues podemos ver que el ayuno de David y esta oración que él hizo, pues fueron contestados por Dios, no de la manera que nosotros llegaríamos a pensar, ¿no? Ni de la manera que tal vez David estaba pensando que el niño viviera, pero hubo paz en David. Tuvo un sentido de paz cuando el niño murió, sabiendo que hizo, ¿sí?, todo lo posible por buscar la misericordia de Dios en un tiempo de castigo, de disciplina, para que el niño muriera. Entonces David sabía esto y David tuvo paz. Entonces, bueno, vemos que David, a final de cuentas, reposó sobre él una paz que sobrepasa todo entendimiento, que guardó sus pensamientos y su corazón aún con la muerte de su hijo. Porque David, esto que estuvo haciendo para que su hijo no muriera, resultó en beneficio del propio David para que tuviera paz en un tiempo como el que iba a vivir días más adelante, la muerte de su hijo. Qué tremendo, ¿no creen? Bueno, en el versículo 18 leemos pues de la muerte de este hijo de David y leemos cómo los siervos tenían temor de anunciarle a David que el niño había muerto. Ahí está esto en el versículo 18. En el versículo 20 leemos de esta paz que David tenía, esta paz que guardaba sus pensamientos y su corazón. Y en el versículo 21 leemos que todos sus siervos estaban asombrados por esta reacción que observaron en David. David tenía una profunda paz. Y fíjense lo que dice el versículo 21, porque todos estaban, sus siervos estaban como sacados de onda, ¿no? Fíjense lo que dice el versículo 21. Dice, y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Dice, porque el niño viviendo aún, ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantas y comiste pan. O sea, aún los siervos de David estaban sorprendidos ante la reacción de David ante la muerte de su hijo. O sea, para ellos era algo sorprendente cómo David ahora estaba en completa paz. ¿Por qué estaba completamente en paz? Bueno, esto fue el resultado del ayuno y de la oración que David realizó. Esto fue. Entonces todos estaban sorprendidos por esta paz que David reflejaba y que todos podían notar. Entonces, pues vemos esto aquí de la muerte de este niño. Entonces, fíjense bien, David, Dios ya le había remitido su pecado, ya lo vimos en el versículo 13, el pecado de David. Dios había quitado su pecado, lo había borrado y ya hablamos de esto. Pero Dios había determinado que el hijo que tuvo con la mujer de Urías, tendría que morir. Así que el niño, hemos visto cómo cayó enfermo, aun cuando David ayunó, oró, se postró en tierra durante muchos días. Y tenemos que ver que David, amados hermanos, se encontraba bajo la disciplina de Dios. No debemos de perder de vista esto. David se encontraba bajo una disciplina por parte de Dios. Y bueno, y parte de esta disciplina también implicaba la muerte de su hijo. Todos debemos recordar esto, hermanos. Estamos dentro del gobierno de Dios, todos. Como somos cristianos, estamos dentro de su gobierno. No nos podemos salir de ese gobierno. Y dentro del gobierno de Dios, Dios impone algunas disciplinas. Y esta disciplina que estaba experimentando David era una disciplina muy fuerte, pero David la necesitaba. O sea, Dios le perdonó su pecado, no iba a morir, pero sí iba a ser sometido a una disciplina. Y eso lo vemos otra vez, pongamos el ejemplo de los padres con los hijos. O sea, si tu hijo no te obedece en algo, pues no lo matas, ¿no? O sea, de hecho, pues lo perdonas, ¿no? Llega tu hijo y te dice, sí, papá, ya le das unas nalgadas, lo que tú quieras, y puede reconocer su falta. Y entonces pues tú no quieres deshacer de él, no lo quieres matar, no quieres, órale, ya vete de aquí a la casa de tus tíos que viven en Chihuahua, ¿no? Órale,
o hasta Yucatán, o sea, lo más lejos que puedas estar de mí. No, no hacemos eso. O sea, nuestros hijos cometen algunas cosas y los regañamos, pero no los mandamos a que se mueran separados de nosotros, ¿no? Pero sí los disciplinamos, sí los disciplinamos. O sea, está bien, hijo, cometiste este error, no estuvo bien, y le hablas y le lees la cartilla, como decimos los papás, te voy a leer la cartilla, ¿no? Y les ponemos una a su tamaño y les regañamos y todo el asunto, ¿de acuerdo? Pero y le decimos, está bien, ok, pero vas a estar sometido a esta disciplina. Y la disciplina pues puede ser dependiendo cada familia, ¿no? No sé, no vas a ver la televisión, no te voy a dar dinero, no sé, en fin, o unas buenas nalgadas, ¿no? Esta va a ser tu disciplina, unas buenas nalgadotas que merecidas te las tienes, ¿de acuerdo? Entonces podemos ver que así actuó Dios con David. David se encontraba bajo la disciplina de Dios. Y bueno, la disciplina de Dios, fue el principio, la muerte de este hijo que tuvo con la mujer de Urías, pero más adelante podemos ver cómo Dios dijo que también la espada no iba a apartarse de la casa de David nunca, y entonces podemos ver cómo su hijo mayor, ya hablamos de esto, su hijo mayor Amnón sería asesinado por su medio hermano llamado Absalón. Después, el propio Absalón moriría brutalmente por su rebelión en manos de Joab, el general del ejército de David. Y finalmente, Adonías, otro hijo de David, también se rebelaría de manera idéntica que Absalón y moriría también. Entonces, David, esta era parte de la disciplina que Dios, a la que Dios lo había sometido a David, esta disciplina sobre David. Entonces, la espada podemos ver que nunca se apartó de la casa de David, y esta fue también parte de la disciplina de Dios, y eso lo vemos ahí en el versículo 10 de 2 de Samuel 12. Dice, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste. Entonces, la muerte de sus hijos, no de este primer hijo del capítulo 12, porque murió de una enfermedad muy grande, muy grave, más bien ya la muerte de Amnón, de Absalón y de Adonías fue a través de la espada, y Dios estaba disciplinando a David. Entonces, la espada no se apartó de la casa de David, y esta era la disciplina de Dios. Entonces, sabemos que Dios le dijo a David que había sido perdonado su pecado. Dios remitió el pecado de David. Eso lo debemos de tener muy claro, muy claro. Dios perdonó realmente el pecado de David. Pero, fíjense bien, los pecados pueden ser perdonados sin ningún problema. Dios perdona todos nuestros pecados, pero la disciplina de Dios no se desvanece inmediatamente. O sea, Dios perdona nuestro pecado, no podemos dudar de eso, pero si Dios dice, bueno, este pecado que has cometido requiere de una disciplina, la disciplina va a permanecer y no se va a desvanecer inmediatamente cuando Dios decide disciplinarnos. Entonces, eso lo debemos de tener claro. Puede ser que Dios haya perdonado nuestros pecados, pero a pesar de ello, no podemos evitar la disciplina de Dios, ni que la mano de Dios esté sobre nosotros por el tiempo que Él decida. David fue por largo tiempo que la mano de disciplina de parte de Dios estuvo sobre él. Mucho tiempo. Entonces, solamente Dios puede determinar cuánto tiempo vamos a estar sometidos a su disciplina cuando Él sabe que lo necesitamos, aunque Él perdone nuestros pecados. Entonces, podemos nosotros acudir a Dios y pedirle que perdone nuestros pecados, y Él es fiel y justo y nos perdonará nuestros pecados, sin duda alguna, y nuestra comunión va a poder ser restaurada de manera inmediata cuando le pedimos perdón por nuestros pecados. Así como David podemos ver que restauró su comunión inmediatamente y comenzó a buscar a Dios. Salmo 32, Salmo 51, Dios perdonó su pecado, quitó completamente su culpa, ¿sí? Pero la disciplina de Dios continuó sobre David. Ahí la disciplina estaba sobre David. David jamás dejaría de estar sujeto a este gobierno de Dios,
porque estaba bajo su disciplina, la disciplina de Dios. Ahora, con esto termino y debe de quedar muy claro lo siguiente. Cuando Dios nos perdona, hermanos, realmente Dios nos perdona. O sea, no nos debe de caber duda de esto. Cuando Dios nos perdona, Él se olvida de aquel pecado que cometimos. Y podemos decir, bueno, ¿y entonces por qué de pronto yo ya le pedí perdón a Dios, pero algunas cosas no cambian? Estamos bajo su disciplina. Señor, pero si yo te he pedido perdón, he rogado por tu misericordia, me he metido en ayuno, ¿por qué algunas cosas siguen igual? Probablemente estamos bajo la disciplina de Dios. Entonces, cuando Dios, amados hermanos, nos perdona, Él se olvida completamente de nuestro pecado. Adiós. Fíjense cómo dice Jeremías capítulo 31, versículo 34. La última parte nos enseña cómo Dios se olvida de los pecados. Dice aquí, Jeremías 31, versículo 34, dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Entonces, esta última parte de este versículo nos enseña algo que es real en Dios. Dios, cuando nos perdona, no se acuerda más de nuestro pecado. No se acuerda más de nuestro pecado. Entonces, perdonar es olvidar. Sin embargo, nos da la impresión cuando vemos esto de David, que él ayunó y rogó y estuvo así por algunos días para que su hijo no muriera. Nos da la impresión que Dios no se olvidó del pecado de David. Y después, cuando leemos de la muerte de Absalón y de Amnón y de Adonías y de lo que hizo Absalón con algunas concubinas de David, pues nos da la impresión como que Dios realmente no se olvidó del pecado de David. Pero sí se olvidó, hermanos. Lo que vemos que le sucedió a David más adelante fue la disciplina a la que tenía que estar sometido. Nada más eso. Pero Dios verdaderamente perdona y no se acuerda más de nuestros pecados. Eso es la verdad. Pero no podemos zafarnos de la disciplina de Dios cuando Él sabe que requerimos de ella. ¿De acuerdo? Entonces, insisto, vuelvo otra vez al ejemplo de los padres y los hijos. Cuando los padres saben que sus hijos necesitan una disciplina, pues los padres perdonan a los hijos, pero los hijos no se escapan de una buena disciplina. ¿De acuerdo? Lo mismo es esto que hizo Dios con David. ¿De acuerdo? Entonces, cuando vemos esto de David y otras cosas que le pasaron con sus hijos y otros momentos difíciles en la vida de David, nos da la impresión de que Dios como que no se olvidó de aquel pecado de David, pero realmente Dios, cuando perdona, se olvida completamente de los pecados. Bueno, y con esto termino. Como ya hemos mencionado anteriormente, cuando leemos el Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículo 6, se incluye de manera intencional que David engendró a David, de la que fue mujer de Urías. Y esta mujer, pues dio a luz a este Salomón. Y esto nos muestra la gravedad del pecado que cometió David, aunque Dios lo perdonó. Por eso está registrado de manera intencional, para que nos demos cuenta que lo que David hizo fue un pecado y tuvo que ser sometido a una disciplina. Entonces, vemos esta situación de la muerte de este hijo y cómo Dios nos invita, amados hermanos, a que podamos también buscar la presencia de Dios en oración y en ayuno, para que Dios nos prepare para algunas cosas. Fíjense, solamente quiero decir esto más, se me pasó en relación a esto que experimentó David. Fíjense cómo David tenía la intención de ayunar para obtener algo de Dios. En este caso era que su hijo no muriera. ¿Estamos de acuerdo? Pero no resultó. A final de cuentas, el niño murió. Pero lo que sí vemos es que el ayuno, ¿sí?, le dio a David paz.
con la pérdida de su hijo. Entonces, esto nos enseña a nosotros también, amados hermanos, que una vida de ayuno nos prepara para muchos acontecimientos que no sabemos que vienen más adelante. Hay cosas que no sabemos. Y no estoy hablando de la muerte de alguien, ni tampoco de la enfermedad, como aquí el hijo de David fue cayó gravemente enfermo, sino situaciones que se presentan. Situaciones, no sabes de qué índole, pero se pueden presentar situaciones en la escuela, en el trabajo, con los vecinos, cuando vas camino a la calle, no sabes, pero el que nosotros tengamos también una vida de ayuno, como que prepara muchas cosas para cuando suceden. O sea, en este caso, el hijo de David murió, pero David pudo experimentar una paz que guardó sus pensamientos y guardó su corazón y estuvo en completa paz. Entonces, esto nos enseña que aún el buscar a Dios en ayuno, amado hermano, es algo que va a preparar nuestro corazón si es que tiene que pasar algo. O sea, el hecho de ayunar no significa tampoco que, ay, ¿qué me va a pasar? ¿Qué me va a pasar? Y estar todo el tiempo así. Pero si se presenta algo, Dios prepara nuestro corazón para que estemos en completa paz. Amén. Bueno, pues nos resta un pedacito nada más del capítulo 12, que primero días vamos a ver el domingo, y vamos a seguir avanzando con todo esto, pero vamos a orar para despedirnos. Señor Jesús, pues gracias porque tu palabra nos presenta con claridad quién eres tú, cómo actúas tú, cómo piensas tú. Y Señor, sabemos que David confesó su pecado y no murió, y tú le perdonaste completamente su pecado, porque tú eres así. Tú eres un Dios que se duele en castigar, pero también tu palabra nos enseña de la disciplina. Tú en tu palabra en Hebreos hablas de que al que amas disciplinas. Y Señor, te damos gracias por todos aquellos momentos en los que tú nos has sometido a una disciplina, porque ha producido un fruto apacible de justicia. Y aún te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, nos inquiete, Señor, que tú nos inquietes cuando estamos a punto de cometer un pecado que no es agradable delante de ti, para que, Señor, podamos caminar lo mejor posible delante de ti. Sabemos que somos pecadores, Señor, y que pecamos muchas veces, pero Señor, que podamos ponernos a cuentas inmediatamente cuando pequemos, porque Señor, tú eres fiel y justo para perdonar nuestro pecado. Señor, ayúdanos. Reconocemos nuestra debilidad, pero también reconocemos, Señor, que tú eres aquel, Señor, que puede librarnos de la tentación y del pecado. Gracias, Señor. Llénanos de tu precioso Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.